A continuación, vamos a explicar un poco sobre DynamoDB. Nuestro grupo de trabajo está conformado por John Támara, Arvinson Valencia, Juan David Montoya y yo, Daniela Villegas. DynamoDB, ¿qué es? Dynamon es un servicio de base de datos en la nube que se caracteriza por ser de tipo clave, valor y documentos. Eso significa que en lugar de organizar los datos en tablas relacionales, los datos se almacenan como pares de clave y valor, y también se pueden organizar en documentos complejos. Una de las ventajas de DynamoDB es que puede manejar tablas de cualquier tamaño y con una escala horizontal, lo que significa que puede crecer y disminuir según sea necesario. Es capaz de manejar más de 10 billones de solicitudes por día, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda que requieren un rendimiento rápido y eficiente. Además, DynamoDB puede manejar tablas con más de 10 millones de solicitudes de lectura y escritura por segundo, y también soporta petabytes de almacenamiento de datos. Esto significa que es una solución escalable y flexible para empresas que necesitan almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Características. Entre las características encontramos la escalabilidad y el rendimiento. DynamoDB puede manejar grandes volúmenes de datos y un alto tráfico simultáneamente. Tenemos la alta disponibilidad. Dynamon replica los datos automáticamente a través de múltiples zonas de disponibilidad dentro de una región. Flexibilidad de modelado de datos. DynamoDB admite tanto el modelo de datos de documentos como el modelo de datos de clave-valor. Seguridad y privacidad. DynamoDB proporciona opciones de seguridad y privacidad como la autenticación de usuario y cifrado de datos en reposo y tránsito. Adicionalmente, podemos encontrar entre sus características el cobro según la capacidad de uso. Dynamon es un servicio de pago por uso, lo que significa que solo paga por la cantidad que se utiliza. Esto lo hace atractivo para empresas que tienen fluctuaciones en la demanda de sus aplicaciones. También tenemos la integración con otros servicios de AWS. Dynamon se integra fácilmente con otros servicios como Lambda, S3 y Kinesis. Esto permite a los desarrolladores construir aplicaciones completas utilizando diferentes servicios de AWS. Tenemos el soporte para transacciones. DynamoDB es capaz de realizar transacciones atómicas, consistentes, aisladas y duraderas. Esto asegura que la integridad de los datos en transacciones complejas y críticas para la empresa. Tenemos por último la flexibilidad de la capacidad de escritura y lectura. DynamoDB permite ajustar la capacidad de lectura y escritura de una tabla en cualquier momento, lo que permite a los desarrolladores manejar cambios en la demanda de su aplicación. Casos de uso. Tenemos algunos casos de uso como lo son el desarrollo de aplicaciones de software. DynamoDB es una excelente opción para aplicaciones web y móviles que necesitan una base de datos escalable y de alto rendimiento. Las aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos transaccionales o de usuarios, como lo son las redes sociales, los servicios de mensajería y los mercados en línea, pueden beneficiarse del rendimiento y escalabilidad de DynamoDB. Tenemos los juegos. DynamoDB es una buena opción para juegos en línea y aplicaciones de realidad virtual que requieren una base de datos de alta velocidad y baja latencia para manejar la información del juego, como los estados del jugador, la información del inventario y las estadísticas del juego. Tenemos el Internet de las Cosas. DynamoDB es una buena opción para aplicaciones del Internet de las Cosas que necesitan una base de datos escalable y flexible para manejar grandes volúmenes de datos de sensores y dispositivos conectados. Las aplicaciones del Internet de las Cosas que necesitan procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, como las aplicaciones de seguimiento de activos y las aplicaciones de monitoreo ambiental, pueden beneficiarse del uso de DynamoDB. Tenemos las ventas minoristas. Utilizar patrones de diseño para implementar carros de compras, motores de flujos de trabajo, seguimiento del inventario y perfiles de los clientes. Dynamo admite eventos a escala extrema y de alto tráfico y puede gestionar millones de consultas por segundo. En el tema del análisis de datos, DynamoDB se puede utilizar para almacenar datos para análisis, permitiendo una fácil consulta y recuperación de los mismos.
En general, Dynamo es una excelente opción para cualquier aplicación que necesite una base de datos escalable, flexible, de alto rendimiento y totalmente administrada para manejar grandes volúmenes de datos transaccionales o empresariales en tiempo real. Acá tenemos algunas comparaciones. Tenemos Dynamo versus Cassandra. En cuanto a la escalabilidad, DynamoDB y Cassandra son altamente escalables, lo que significa que pueden manejar grandes volúmenes de datos y un alto tráfico. Respecto a la consistencia, tenemos que Dynamo se enfoca en proporcionar una consistencia eventual, mientras que Cassandra puede proporcionar una consistencia más fuerte. Por el lado de la administración, DynamoDB es un servicio de base de datos completamente administrado, mientras que Cassandra requiere más administración por parte del usuario. DynamoDB versus MongoDB. Por el lado del modelo de datos, DynamoDB utiliza un modelo de datos de clave-valor, mientras que MongoDB utiliza un modelo de datos de documentos. Con la escalabilidad, al igual que DynamoDB, MongoDB es altamente escalable y puede manejar grandes volúmenes de datos y tráfico. Respecto a la flexibilidad, MongoDB ofrece una mayor flexibilidad en comparación con DynamoDB, ya que permite la creación de consultas más complejas y admite una variedad de tipos de datos. DynamoDB versus Google Cloud Bigtable. Respecto al rendimiento, DynamoDB y Bigtable son conocidas por su alto rendimiento y capacidad de manejar cargas de trabajo de alta intensidad. Por el lado del modelo de datos, ambas bases de datos utilizan un modelo de datos de clave valor. La administración, al igual que DynamoDB, Bigtable es un servicio de base de datos completamente administrado. Tenemos algunas empresas que hacen uso de DynamoDB. Encontramos Amazon, que utiliza DynamoDB para almacenar información de perfil de usuario para sus servicios de Amazon Web Service. Tenemos Dow Jones, utiliza DynamoDB para almacenar y procesar noticias y eventos financieros en tiempo real. También tenemos iFood, que utiliza DynamoDB para almacenar datos de usuario y de pedidos. Adicional a esto tenemos Disney, Zoom, Dropbox, Snapchat, entre otras. DynamoDB, al ser un servicio del entorno AWS, puede ser usado en ambiente cloud, para lo cual solo se debe disponer de una cuenta en el siguiente link. Bien, a continuación daremos la introducción al uso de la plataforma AWS, en donde podremos utilizar nuestra base de datos no relacional DynamoDB. Para ello, accedemos a la página de Amazon AWS y nos logueamos. Como usuarios tenemos nuestro nombre de usuario acá. Y haríamos con nuestra contraseña. Bien, aquí entraremos ya en la interfaz de AWS. Tenemos los servicios que ofrece, dentro de ellos está DynamoDB. Sin embargo, aquí como digamos son visitas recientes que yo he hecho, la forma más óptima para llegar allí es escribir acá en el filtro DynamoDB, que está acá, como base de datos no SQL, administrar. Bien, dentro de nuestro entorno AWS, para dar paso al funcionamiento de la herramienta, tenemos varias opciones. En principio tenemos creación de tabla directamente, tablas de la base de datos. Aquí podemos ver las opciones en donde nos da las pautas de creación a nivel, digamos, de interfaz gráfica sin necesidad de código. El nombre de la tabla, ya sabemos pues las claves de partición, claves de ordenamiento, que serán explicadas a fondo en siguientes videos.
personalizamos la tabla o con una configuración recomendada por el propio entorno, las etiquetas y las configuraciones que puedan ser utilizadas en base a la estructura que queramos crear. Aquí tenemos más opciones para la creación de tablas, o no, más bien digamos otro entorno de creación de tablas. Nos volvemos otra vez aquí al panel principal y aquí podemos ver una serie de opciones. Listo. Aquí tenemos la configuración de las tablas, creación de tablas, que ya veremos en los próximos videos. Aquí exploraremos algunos elementos de la herramienta. Con el editor PartiQL podemos hacer las consultas clásicas, obviamente teniendo en cuenta digamos, la sintaxis propia del entorno de estas bases de datos de DynamoDB en su estructura no SQL. Sin embargo, muchas de las consultas son similares a las de SQL. Tenemos las diferentes vistas y tenemos una opción muy interesante para las copias de seguridad de nuestras tablas en el entorno de AWS, creando, digamos, una copia de seguridad de una estructura que ya tengamos hecha, que estemos trabajando. Aquí tenemos el tema de las exportaciones S3, la capacidad que, digamos, estos ya son temas más de la plataforma, que es la capacidad que le queremos entregar y la región que queremos configurar de nuestra base de datos. Aquí algunas configuraciones generales de vistas, como queremos verlas, y las opciones por defecto de vistas, que en este caso son de formulario. Podemos poner, como vimos anteriormente en vista JSON, aquí es para poner esto predeterminadamente. Listo. Los tres tags. Y acá el botón de crear tabla, que ya hemos visto que tenemos varias opciones para llegar ahí, desde aquí, de aquí. ¿Sí? Entonces aquí ya lo que haremos es crear una tabla desde cero, si así lo queremos. Aquí le ponemos los tipos de cadena binario o número de nuestras claves de partición, claves de ordenación. Veremos más adelante también el tema de las sort key, que explican un poco el funcionamiento de lo que son las bases de datos no relacionales. Y eso sería todo. A continuación daremos paso al funcionamiento interno y creación de elementos en una base de datos no relacionales. Algo que tenemos que tener en cuenta pues son las zonas, digamos, a las que apuntamos con nuestra plataforma de AWS. La más común y más utilizada en esta parte del mundo son las del norte de Virginia, que son como los servidores más estables. Tenemos un poco de documentación de qué es DynamoDB, introducción a DynamoDB, las configuraciones, los accesos, programación, todo esto por parte de la plataforma. Y eso sería todo por ahora. Ahora pasamos a ver el funcionamiento de una base de datos no relacional como el DynamoDB en este entorno de AWS. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Montoya. Vamos a simular un CRUD utilizando la herramienta o el servicio de AWS DynamoDB, que es una base de datos no relacional. Listo, ya en un video anterior ya se explicó cómo tener una cuenta acá pues en este servicio. Aquí ya estoy logueado. Vamos a ingresar acá a la pestaña de servicios. Vamos a ingresar a buscar DynamoDB. Base de datos no SQL. Vamos a ingresar. Inicialmente vamos a crear una tabla. O bueno, podemos crear varias. Que vamos a poner el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, producto. La clave de partición es un ID. Por decirlo así. También le podemos crear una clave de ordenación o sort key.
pero esto es opcional. Y creamos la tabla pues con sus configuraciones predeterminadas. Listo, la tabla está creando, ella se demora unos segundos. Vamos a crear otra tabla, por ejemplo, empleados. La clave de partición es la cédula, en este caso. No le vamos a poner short key en este caso. Y vamos a generar una configuración pues predeterminada. La configuración personalizada nos va a generar varias opciones. Lo que pasa es que estamos en una, digamos, en una cuenta, por decirlo, gratuita, aunque digamos nosotros para crear la cuenta tuvimos que haber ingresado una tarjeta de crédito. Si nosotros configuramos mal esta parte y digamos nos ponemos a crear tablas, a insertar datos, a realizar búsquedas y todo, podemos superar pues como la capacidad que nos brinda esta herramienta de forma gratuita sin cobrarnos. Entonces en este caso vamos a utilizar la configuración predeterminada y vamos a crear la tabla. Por ejemplo, aquí ya está creada la tabla producto con su clave de partición y con su clave de ordenación y no tiene índices. Los índices se utilizan para las búsquedas. A veces cuando la tabla tiene clave de partición y clave de ordenación, se dificulta un poco el tema de las búsquedas. Por eso en la tabla que vamos a trabajar, que es empleados, no tiene clave de ordenación. Listo, entonces ingresamos a la tabla. Acá podemos ver que podemos gestionar la tabla como tal, tenemos estadísticas. En este caso vamos a insertar pues un elemento. Vamos acá acciones y crear elemento. Vamos a crear elemento de dos formas. La primera es por medio de un formulario que pues, nos brinda esta herramienta. Podemos acá ingresar una cédula y la creamos. Listo, podemos crear otro atributo, por ejemplo vamos a agregar un nombre. Recordemos que esto es no SQL, entonces no hay unas columnas dadas o un atributo limitado pues para cada inserción de cada elemento. Entonces en este caso yo puedo jugar con eso. Por ejemplo acá yo le voy a ingresar un nombre, ponerle Juan David. Listo. Agregar otro atributo, puede ser el departamento. Y vamos a agregarle acá Quindío. Listo. Y vamos a crear el elemento. Aquí ya se nos creó el elemento, vamos a crear otro elemento. Obviamente esta clave de partición no puede ser la misma a la otra. Entonces pues no. Vamos a ingresar otra. Vamos a ingresar nombre. Hay que poner cuidado si yo en el otro elemento yo puse el nombre con mayúscula y aquí la pongo con minúscula, él me va a crear otro atributo, no me va a generar la misma columna. Y vamos a poner Juan Andrés, por decirlo así. ¿Por qué puse Juan? Pues para ahorita generar una búsqueda a ver si nos bota los valores. Vamos a agregar otro, puede ser ciudad. Y creamos el elemento, creamos otro elemento, otra cédula, aquí puede ser un número, un estrato, por decirlo así, o no, coloquemos un sueldo mensual. Ponémosle 1.000.000 de pesos. Listo. Me faltó el nombre. Le podemos poner, pongámosle también Andrés Julián. Listo, vamos a crear el elemento. Acá podemos observar los elementos que hay. Vamos a observar que, por ejemplo, Andrés Julián no tiene ciudad, no tiene departamento,
Y acá creamos varios elementos. Por ejemplo, Juan David no tiene ciudad, pero sí tiene departamento. Listo. Vamos a generar la búsqueda, por ejemplo, de algún elemento. Bueno, vamos a ingresar otro valor, pero pues vamos a crearlo por formato JSON. Listo. Que es otra forma de ingresar los datos. Podemos ponerle, a ver, por ejemplo, cantidad de hijos. Listo. Ingresamos acá el formato. Cantidad de hijos lo podemos manejar como un valor numérico, entonces ponemos la n y ingresamos el valor. Vamos a poner 2. Acá también toca poner las comillas. Listo. Y vamos a crear el elemento. Bueno, acá nos creó con la celda 0 porque no la edité. ¿Y dónde está la pestaña? Porque no está. Listo, acá ya tenemos pues el otro atributo que ingresamos con su respectiva pues columna de cantidad de hijos. Listo, vamos a ejecutar la búsqueda de un elemento. Para eso nos dirigimos a acá. Escanear o consultar elementos. Hay dos formas de hacer una consulta. Vamos a utilizar primero la de examen. Vamos a buscarla por un atributo específico. Por ejemplo, acá podemos buscarla por el nombre. Acá podemos ingresar Juan, por ejemplo. Contiene. Estos pues son los criterios de búsqueda o las condiciones con las que podemos buscar. Aquí ingresamos el atributo. Y bueno, agregamos el filtro. ¿Por qué no nos encuentra? A ver. Nombre, tabla empleado, atributo específico. No, acá el nombre del atributo es nombre y acá el valor es Juan. Está atrapado. Listo, acá nos bota, pues digamos este elemento. Por ejemplo, podemos darle a todos los atributos para que nos muestre pues todos los atributos que tiene el elemento. Listo, podemos buscar, a ver, one. Listo. Vamos a resolver acá. Bueno, acá vamos a verificar por qué este elemento me quedó con otro, pues con el mismo nombre, pero vea que está como en otra columna, entonces por eso no me está encontrando estos dos elementos. En este caso vamos a eliminar este elemento, lo seleccionamos, vamos a acciones y vamos a eliminar el elemento. Y vamos a crearlo de nuevo, a ver qué fue lo que pasó. Crear elemento, una celda. De pronto fue que le puse otro tipo de dato. Y vamos a ingresar el nombre. Bueno, vamos a agregarle por ejemplo también cantidad de hijos. Darle 1. Y vamos a crear el elemento. Bueno, aquí ya nos quedó en la misma columna, como lo podemos ver, ahorita sí vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo por el nombre. Nombre. Contiene.
Listo, aquí ya me encontré los dos nombres, es porque estos dos elementos, el nombre de estos dos elementos contiene la palabra one. Listo. Por consulta es muy similar, solo que hay que ingresar pues como el valor de la partición. Vamos a verificar acá. Mientras vamos a buscar esto por esta cédula. Vamos a buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, acá no encontró con la partición. Igual le podemos ingresar más filtros. Listo. Por otro lado, pues vamos a verificar cómo se editan o cómo se actualizan los elementos. Por ejemplo, acá seleccionamos y vamos a editar elemento. Como lo podemos editar de las dos maneras, por ejemplo acá en vez de Quindío le vamos a poner con Dinamarca. Le podemos cambiar todo y aquí vamos a guardar cambios. Listo, entonces podemos observar que aquí ya se nos actualizó el elemento. Y listo, y de esa manera pues podemos crear en producto, le podemos crear elementos y listo. DynamoDB también nos permite trabajar en un entorno local si se desea. Esto lo podemos realizar mediante el uso de un SDK, el cual es una librería que me permite interactuar con varios lenguajes de programación, como puede ser Python, Java, Node.js, entre otros lenguajes. En este caso específico vamos a hacer uso del lenguaje de programación Python y vamos a hacer uso de un servicio de AWS llamado Cloud9. Cloud9 nos permite tener un ambiente local. En este caso nosotros tenemos un ambiente Linux, el cual instalamos previamente mediante una imagen de Docker. Posteriormente a la instalación del ambiente, lo que hacemos es realizar la instalación de Python y realizar la instalación del SDK. Una vez con esto instalado, lo que vamos a proceder es a crear la tabla mediante un script de Python. Entonces, en este script lo que vamos a hacer es primero que todo verificar si tenemos creada una instancia de DynamoDB. En caso tal de que no esté creada, lo que hacemos es crearla. Posteriormente a esto, lo que vamos a hacer es crear la tabla. Entonces, le vamos a asignar un nombre y le vamos a asignar dos atributos. Uno es el year, el otro es el title. El year va a ser nuestra partition key y el title va a ser nuestra source key. En Dynamo, cada tabla puede tener uno o más campos clave. Entonces, la clave de partición es el atributo que se utiliza para distribuir los datos en particiones. Esto me permite tener una recuperación de datos mucho más rápida y eficiente. Y la clave de ordenamiento se utiliza para ordenar los datos dentro de cada partición. Entonces, al especificar el año como la clave de partición y el title como la clave de ordenamiento, estoy indicando que la tabla se distribuirá en particiones basadas en años y que los títulos se ordenarán alfabéticamente dentro de cada año. Esto me permite recuperar datos de un año específico y ordenados por título. Entonces, posteriormente al indicar estos dos campos, lo que hacemos es indicar el tipo. Entonces le estoy diciendo que year va a ser de tipo N, o sea numérico, y el title va a ser de tipo S, o sea string. Y le vamos a indicar que va a tener una capacidad de lectura y de escritura por segundo de 10. Aquí pues el número pues no importa que sea bajo, porque pues los datos que vamos a manejar en estos momentos son muy pocos. Lo que hacemos es correr este script y acá pues nos indica que la tabla está creada. Entonces si nos vamos a DynamoDB como tal y cargamos acá, refrescamos, podemos evidenciar que la tabla Movies fue creada y nos creó nuestra partition key de tipo year y nuestra source key de tipo string, que es un title. Ahora vamos a proceder a cargar la información. Aquí ya tenemos una información predefinida, pues son unas películas que vamos a cargar en la tabla, y mediante este script en Python vamos a cargar esa información.
Entonces también me va a verificar si tenemos una instancia creada de Dynamo. En caso tal de que no esté creada, pues la crea. Y acá me va a permitir cargar la información de este script que tenemos acá. Entonces él, mediante un for, lo que hace es leer película por película. El GR me lo convierte en entero, que es la clave, la partition key. El title me lo convierte en un string, y lo que hace es que me lo va agregando a la tabla. Y mediante este método lo que hacemos es llamar al archivo para poder cargarlo y enviarlo a este método, que es loadMovies, que es el de acá arriba, en donde le envío como tal la lista de películas. Entonces, si ejecuto este método, lo que vamos a hacer es cargar todas las películas que tenemos. Acá nos vamos a demorar un momentico mientras él carga la información. Una vez cargada la información, vamos a verificar en DynamoDB la información cargada. Entonces aquí podemos observar que se cargaron todas las películas que teníamos en el script anteriormente visto. Ahora vamos a realizar unas funciones CRUD. Entonces, en este script tenemos crear una película, obtener una película, actualizar, eliminar, funciones CRUD básicas. Acá en este método crear película, primero que todo, igualmente como en el script anterior, se verifica que haya una instancia de DynamoDB creada. Caso tal de que no, pues se crea. Y acá en este método crear película, lo que hacemos es pasar el año, el title y un atributo adicional que va a ser la información, la int. Entonces, mediante este método putItem, lo que hacemos es pasarle los atributos y él me va a crear la película y me va a retornar pues la película creada. Para obtener una película, lo que hacemos es pasarle el año y el título, y mediante el método getItem pues obtenemos esa película en específico. Para actualizar la película, pasamos año, título, info, y mediante el método updateItem actualizamos la película. Y para realizar un delete, lo que hacemos es pasar el año, el título, y mediante el método deleteItem lo que hacemos es eliminar esa película en específico. Entonces acá vamos a crear una película. En este caso el año va a ser 1995, el nombre va a ser Toy Story, y en info el director va a ser, le vamos a pasar que el director va a ser John Lasseter y que el rating, la calificación, va a ser 8. Entonces, si corremos este script, nos va a decir que la película Toy Story se ha creado. Si vamos acá a DynamoDB a verificar, entonces como hay muchas películas, lo que podemos hacer es mediante una búsqueda tipo query ingresar nuestra partition key, que es 1995, y acá le vamos a decir que la sort key es Toy Story. Le damos run y él acá nos va a mostrar la película y nos va a mostrar la información, que el rating es 8 y el director es John Lasseter. Ahora vamos a obtener la película. Entonces a readMovie lo que le pasamos es el año y el nombre de la película. Corremos el archivo y él acá lo que nos va a pasar es va a indicar que el año es tipo decimal y es 1995. Nos va a pasar la información y nos va a pasar el título de la película. Ya luego, para actualizar la película, entonces llamamos el método updateMovie, le pasamos la partition key, la sort key, que es Toy Story, y acá en info le vamos a modificar el rating. Ya no va a ser 8, sino que va a ser 9. Corremos el script y acá ya la actualizó. Entonces, por ejemplo, si vamos a DynamoDB a verificar esa información, actualizamos acá esta búsqueda y nos va a decir que el rating ya va a ser 9. Y por último vamos a realizar la eliminación de la película. Aquí le vamos a decir que elimine a Toy Story y le pasamos la partition key, que es 1995. Corremos el script
y ya nos dice que se ha eliminado la película Toy Story. Si procedemos a verificar acá, aquí ya no aparece, la película se ha eliminado. En caso tal de que queramos listar, por ejemplo, las películas de determinado año, podemos realizar una búsqueda tipo query, también desde Python. Entonces acá en esta búsqueda lo que hacemos es verificar que no haya una instancia de Dynamo, en caso tal de que esté creada, no esté creada, se crea. Y lo que hacemos acá es pasarle la condición. Entonces le vamos a decir que vamos a realizar una búsqueda de tipo query y que el año va a ser, que la partition key año debe ser igual al año que le pasemos por parámetro. Entonces aquí le vamos a indicar que el año, en este caso vamos a decir que es 1995 y vamos a imprimir las películas de ese año. Entonces corremos este query, este script, y aquí nos va a listar, por ejemplo, todas las películas que hay en 1995. Esto sería lo mismo que entrar acá por query y borrar esto y indicarle acá solo la partition key 1995 y van a ser estas mismas películas, y son estas mismas películas que me aparecen acá. Esto sería todo desde la parte local, trabajando pues desde el lenguaje de programación Python. Muchas gracias.